El despertar del presente. Escrito por Abdigorroch Otegui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Este libro es una invitación a transformar tu relación con la vida. Durante mucho tiempo, los seres humanos hemos vivido atrapados en el ciclo interminable de pensamientos, preocupaciones y proyecciones sobre el futuro o el pasado. Sin embargo, existe una dimensión de la vida a la que pocas veces accedemos conscientemente y que está siempre presente en el momento actual, el ahora. El momento presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Cada instante que vives, ya sea lleno de paz o de conflicto, es una manifestación del presente. Pero, ¿por qué tantas personas sienten que no pueden encontrar paz en sus vidas? La respuesta radica en nuestra identificación con la mente, en la obsesión con el tiempo y en la constante búsqueda de algo más. Algo que siempre parece estar fuera de nuestro alcance. En las páginas que siguen, exploraremos cómo la mente del ego y la ilusión del tiempo nos alejan del momento presente y cómo puedes reconectar con el ahora para experimentar una vida plena, libre de sufrimiento innecesario. No se trata de adoptar una nueva filosofía ni de seguir un sistema de creencias, sino de reconocer la verdad que ya habita en ti, el poder del ahora. El propósito de este libro no es ofrecerte respuestas definitivas ni fórmulas mágicas. En cambio, está diseñado para que experimentes directamente lo que significa estar presente, para que te liberes del constante parloteo mental que te arrastra al pasado y al futuro, y para que encuentres la paz que siempre ha estado disponible en lo más profundo de tu ser. Recuerda que no es necesario que creas todo lo que se presenta aquí. De hecho, la mente puede resistirse a muchas de las ideas y conceptos, y eso es completamente normal. Lo que realmente importa es que leas estas palabras con un corazón abierto, permitiendo que tu conciencia se expanda más allá de los límites del pensamiento. Solo así podrás experimentar el poder transformador del presente. Este es tu viaje hacia el despertar del presente, hacia una vida plena y consciente. ¿Estás listo para descubrir la paz, la libertad y la alegría que han estado esperando por ti en cada momento? Capítulo 1 del aquí y el ahora. El momento presente es todo lo que tienes. Este es un hecho simple y, sin embargo, la mayoría de las personas viven desconectadas de él. Estamos tan atrapados en nuestras mentes, en los recuerdos del pasado o las proyecciones del futuro, que olvidamos lo único que es real, el ahora. La ilusión del tiempo es una de las trampas más grandes que enfrentamos como seres humanos. Creemos que nuestra felicidad depende de algo que sucedió en el pasado o de algo que está por venir. Nos aferramos a historias pasadas, ya sea para justificar nuestro sufrimiento o para revivir momentos de alegría que ya no existen. De igual manera, proyectamos constantemente nuestras esperanzas y temores hacia el futuro, creyendo que algún día todo será mejor o que debemos prepararnos para lo peor. Sin embargo, todo esto es una construcción mental. El pasado no existe fuera de los recuerdos que tienes en tu mente y el futuro no es más que una proyección imaginaria. Lo único que es real, lo único que tienes, es este momento aquí y ahora. Cuando te permites estar completamente presente, algo increíble ocurre, tu mente se silencia, aunque sea por un instante. De repente te das cuenta de que no necesitas nada más, que todo lo que buscas ya está aquí. No importa cuántos problemas o desafíos enfrentes en tu vida, en este momento exacto puedes encontrar paz. Pero, ¿cómo logramos estar presentes cuando nuestra mente está entrenada para vagar constantemente? El primer paso es reconocer cuando estás atrapado en el tiempo psicológico. Esto ocurre cuando te descubres pensando en el pasado o anticipando el futuro de manera excesiva.
No hay nada de malo en planificar o reflexionar, pero cuando estas actividades mentales te alejan del presente, te roban la oportunidad de vivir plenamente. Una vez que te das cuenta de que has sido arrastrado por la corriente del tiempo psicológico, puedes empezar a traer tu atención de vuelta a la hora. No necesitas hacer nada complicado. Simplemente presta atención a lo que está ocurriendo en este momento, tu respiración, los sonidos a tu alrededor, las sensaciones en tu cuerpo. Estas son anclas que te conectan con el presente. La mente puede resistirse a esto. Está acostumbrada a estar en control, a mantenerte ocupado con pensamientos y preocupaciones. Pero con la práctica descubrirás que cuanto más tiempo pasas en el ahora, más natural se vuelve este estado de ser. El presente es el lugar donde la vida se despliega, donde la verdadera paz y alegría están disponibles. Vivir en el aquí y ahora no significa que ignores tus responsabilidades o que dejes de hacer planes para el futuro. Al contrario, cuando estás presente, tus acciones se vuelven más efectivas y tu vida más armoniosa. Ya no estás reaccionando automáticamente a tus pensamientos y emociones. En lugar de eso, estás respondiendo desde un lugar de conciencia y quietud interna. El aquí y el ahora es el portal hacia una nueva forma de vivir. Es la puerta a una vida llena de paz, claridad y propósito. A medida que te sumerges más profundamente en el presente, descubrirás que la vida es mucho más rica y satisfactoria de lo que jamás habías imaginado. Capítulo 2. La mente y su trampa. La mente es una herramienta increíblemente poderosa. Nos permite analizar, planificar, recordar y resolver problemas. Sin embargo, para muchos de nosotros, la mente ha dejado de ser una herramienta útil y se ha convertido en una trampa que nos atrapa en patrones de pensamiento interminables y repetitivos. En lugar de ayudarnos a vivir mejor, nos mantiene prisioneros en un ciclo de preocupaciones, miedos y ansiedades. Uno de los aspectos más difíciles de reconocer es que no somos nuestros pensamientos. Desde una edad temprana, hemos aprendido a identificarnos con la voz en nuestra cabeza, con ese flujo constante de palabras, ideas y juicios. Creemos que esa voz es quien somos. Pero en realidad, esa voz es solo una función de la mente, no tu verdadera esencia. La mente tiene una tendencia a crear problemas donde no los hay, a proyectar miedo y preocupación sobre situaciones que ni siquiera han ocurrido. Su parloteo constante nos arrastra lejos del momento presente y cuando permitimos que esto suceda, perdemos la capacidad de experimentar la vida tal como es. La mente se convierte en una especie de amo tiránico, dictando cómo deberíamos sentirnos, qué deberíamos temer y cómo deberíamos comportarnos. Es importante notar que la mente no es mala. Simplemente está sobrecargada de información y está programada para funcionar de manera automática. Cuando nos identificamos completamente con la mente, nos alejamos de nuestra esencia más profunda. La trampa de la mente radica en su tendencia a interpretar la realidad en lugar de permitirnos experimentarla directamente. Para liberarnos de esta trampa, primero debemos reconocer que la mente tiene una naturaleza dual. Hay pensamientos útiles y necesarios, y luego están los pensamientos automáticos e innecesarios que surgen de miedos y hábitos inconscientes. El primer paso para salir de esta trampa es volverse consciente de los patrones de pensamiento. Cuando te das cuenta de que estás atrapado en la espiral de pensamientos negativos o inútiles, puedes hacer una pausa y observar esos pensamientos sin juzgarlos. Este simple acto de observación crea una distancia entre tú, el observador, y los pensamientos que pasan por tu mente. Cuando observas tus pensamientos en lugar de dejarte llevar por ellos, te das cuenta de que tú no eres esos pensamientos.
Tú eres la conciencia que los observa. Con la práctica, empezarás a notar que la mayoría de los pensamientos son simplemente repeticiones de los mismos patrones. Están basados en miedos, inseguridades y expectativas del pasado. Al observar sin involucrarte, empiezas a disolver su poder. El ruido mental comienza a perder intensidad y descubres una quietud subyacente. Esta quietud es tu verdadero ser. Es la conciencia que está siempre presente. Siempre en calma, observando la vida sin juicio. Cuanto más tiempo pases en este estado de observación, menos atrapado te sentirás en la trampa de la mente. La mente seguirá generando pensamientos, pero tú ya no estarás a merced de ellos. Capítulo 3. El ego. El falso yo. El ego es la identidad que has construido a lo largo de los años, una imagen de ti mismo basada en tus pensamientos, creencias y experiencias. Es la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y cómo encajas en el mundo. El ego está profundamente entrelazado con la mente. Y es el principal responsable de mantenerte alejado del momento presente. El ego se nutre de la comparación, el juicio y la separación. Su propósito es mantener una identidad sólida y distinta, algo con lo que puedas identificarte. Cuando te identificas completamente con tu ego, te vuelves vulnerable a todo lo que lo amenaza, críticas, fracasos, comparaciones con los demás, y hasta el simple hecho de que las cosas no saltan como esperabas. Es importante comprender que el ego no es quien realmente eres. Es una construcción mental. Un falso yo. El problema con el ego es que está basado en el miedo y en la necesidad de control. Para proteger su frágil identidad, el ego siempre busca validar su existencia a través de logros, posesiones, relaciones y aprobación externa. Pero esto solo lleva a un ciclo interminable de insatisfacción. Porque ninguna de estas cosas puede darte una paz duradera. La trampa del ego es hacernos creer que somos incompletos tal como somos, que necesitamos algo más para ser felices. Nos impulsa a buscar constantemente fuera de nosotros lo que ya está presente dentro, la plenitud del ser. El ego es la fuente de la mayoría de nuestros conflictos internos y externos, ya que siempre está tratando de reforzar su identidad a través de la separación y la comparación. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la paz interior es nuestra resistencia a dejar ir el ego. Nos hemos identificado con él durante tanto tiempo que creemos que somos esa identidad. Pero el ego es solo una capa superficial, un papel que hemos aprendido a jugar en la vida. Detrás de esa identidad falsa, existe un ser mucho más profundo, mucho más verdadero, que no está limitado por las etiquetas o las definiciones. ¿Cómo empezamos a desmantelar el ego? El primer paso es, una vez más, la observación consciente. Observa cuando el ego se activa. Por ejemplo, cuando te sientas herido por una crítica o cuando te compares con alguien más. Reconoce que esa es la voz del ego hablando. Cuando logras observar al ego en acción, inmediatamente empiezas a desidentificarte de él. No necesitas luchar contra el ego, solo observarlo con conciencia es suficiente para empezar a disolver su control sobre ti. A medida que desmantelas el ego, te abres a una nueva forma de experimentar la vida, una vida no basada en la separación, sino en la conexión. Descubres que no necesitas validar tu existencia a través de logros externos, porque ya eres completo tal como eres. Esta realización trae consigo una profunda paz y libertad. El miedo y la ansiedad que provienen de la necesidad de proteger y alimentar al ego comienzan a desvanecerse. El ego ha sido el creador de la mayor parte del sufrimiento humano. Nos ha mantenido atrapados en la ilusión de que estamos separados unos de otros y del mundo que nos rodea.
al trascender el ego empezamos a ver la realidad tal como es, una realidad de unidad, paz y amor. Este es el verdadero poder de estar presente, te libera de las garras del ego y te permite experimentar la vida desde la perspectiva de tu ser auténtico, un ser que está en paz consigo mismo y con el mundo. Capítulo 4. El sufrimiento humano. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, o al menos eso es lo que nos han enseñado. Desde una edad temprana, aceptamos la idea de que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de dolor. Sin embargo, lo que rara vez se cuestiona es la fuente de ese sufrimiento. La mayoría de las personas creen que su sufrimiento es causado por factores externos, las circunstancias, las personas, los eventos. Pero en realidad, la raíz del sufrimiento humano es interna y se basa en nuestra resistencia al presente. El sufrimiento ocurre cuando nos resistimos a lo que es, cuando queremos que la realidad sea diferente de lo que es en este momento. Esta resistencia genera tensión, frustración y, a menudo, dolor emocional. Sin embargo, si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que el sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de nuestra reacción a él. Es nuestra mente, con sus juicios y expectativas, la que genera el sufrimiento. Imagina por un momento que enfrentas una situación difícil. Quizás has perdido tu empleo, has tenido una discusión con alguien cercano o has experimentado una pérdida personal. En todos estos casos, el evento en sí es neutral, simplemente es lo que es. Sin embargo, lo que provoca el sufrimiento es la narrativa mental que construimos alrededor de ese evento. Nos decimos a nosotros mismos que no debería haber sucedido, que es injusto, que no podremos superarlo. Esta resistencia mental, este no a lo que está ocurriendo, es lo que causa el dolor. Cuando aceptamos el momento presente tal como es, sin juicios ni resistencia, el sufrimiento se disuelve. Esto no significa que nos volvamos apáticos o que dejemos de actuar para mejorar nuestras vidas, sino que dejamos de luchar contra la realidad. La aceptación no es resignación, es una apertura a la vida tal como es, en lugar de como creemos que debería ser. La clave para superar el sufrimiento radica en la aceptación radical del presente. Esto no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Pero con la práctica consciente podemos comenzar a notar cómo nuestra resistencia mental crea sufrimiento innecesario. Cuando algo desafiante ocurra, en lugar de reaccionar automáticamente con rechazo o frustración, podemos detenernos y observar la situación desde un lugar de quietud interna. Al aceptar el presente, también comenzamos a liberar las emociones reprimidas que hemos acumulado a lo largo de los años. El sufrimiento no desaparece mágicamente, pero cuando lo observamos con conciencia, sin identificarnos con él, pierde su poder sobre nosotros. En lugar de huir del dolor o de luchar contra él, podemos permitirnos sentirlo plenamente sabiendo que no somos ese dolor. Somos la conciencia que lo experimenta. El sufrimiento, cuando se aborda con conciencia, puede convertirse en un gran maestro. Nos enseña a soltar el control, a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. El presente siempre contiene la clave para la liberación del sufrimiento, pero solo cuando estamos dispuestos a estar presentes con lo que es, sin juzgarlo ni rechazarlo. Capítulo 5. La quietud interna. En el bullicio del mundo moderno, la quietud interna parece ser un concepto lejano, casi inalcanzable. Vivimos en una era de información constante, de distracciones interminables y de estímulos externos que demandan nuestra atención a cada momento. Sin embargo, la quietud interna es una de las puertas más poderosas hacia el presente y la verdadera paz.
La quietud no significa simplemente la ausencia de sonido externo, sino la calma que surge en lo profundo de tu ser cuando dejas de identificarte con los pensamientos y emociones fluctuantes. Es la presencia pura, la conciencia silenciosa que siempre está ahí, debajo del ruido mental. Es el espacio entre los pensamientos, la esencia misma de tu ser. Para muchos, la idea de encontrar quietud interna puede parecer abrumadora, especialmente cuando la mente está tan acostumbrada a correr en círculos, siempre buscando la próxima cosa en la que enfocarse. Sin embargo, la quietud no es algo que tengas que crear o encontrar. Ya está presente dentro de ti. Solo necesitas hacerte consciente de ella. El primer paso hacia la quietud interna es el reconocimiento de la actividad constante de la mente. A menudo no nos damos cuenta de lo ocupada que está nuestra mente hasta que intentamos detenernos por un momento. Si alguna vez has intentado meditar, probablemente hayas notado que en cuanto cierras los ojos, la mente comienza a generar una corriente de pensamientos ininterrumpidos. Esto es normal y no significa que estés haciendo algo mal. El objetivo no es forzar a la mente a quedarse en silencio, sino observar sus movimientos sin apegarte a ellos. Cuando te conviertes en el observador de tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos, comienzas a acceder a la quietud subyacente. Es como si, al observar el río de tus pensamientos desde la orilla, te das cuenta de que no necesitas sumergirte en su corriente. La meditación es una práctica poderosa para cultivar esta quietud interna, pero no es la única manera. Puedes encontrar momentos de quietud incluso en medio de la actividad diaria. Mientras caminas, trabajas o hablas con alguien, puedes traer tu atención al momento presente y notar el silencio que siempre está ahí. Este silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de conciencia que está más allá de la actividad mental. A medida que te conectas con esta quietud interna, descubres que es un refugio inmutable en medio de cualquier tormenta. Los desafíos de la vida siguen ocurriendo, pero ya no te afectan de la misma manera. La quietud te permite responder a las situaciones desde un lugar de calma, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo o la ansiedad. Cuando vives desde la quietud interna, la vida adquiere una nueva profundidad. Ya no estás a merced de las olas de pensamientos y emociones que van y vienen. En lugar de eso, te conviertes en el océano en calma que sostiene todo lo demás. Esta quietud no solo es un estado temporal, es tu verdadera naturaleza, siempre disponible cuando te permites estar presente. Capítulo 6. La conciencia plena en la vida diaria. El concepto de conciencia plena o atención plena ha ganado popularidad en los últimos años, pero en esencia, es algo simple y profundamente transformador. La conciencia plena no es más que la capacidad de estar completamente presente en cada momento, sin distracciones, juicios o expectativas. Es la práctica de vivir con total atención, de estar totalmente inmerso en lo que sea que estés haciendo, pensando o sintiendo en este momento. El desafío más grande que enfrentamos es que nuestras vidas están llenas de distracciones. Vivimos en una cultura que valora la multitarea y la rapidez, pero esto nos aleja del poder del momento presente. Cuanto más dividida esté nuestra atención, más nos desconectamos de la realidad. Nos perdemos la belleza de los momentos simples porque estamos ocupados pensando en lo que sigue. La conciencia plena no requiere que cambies tus circunstancias, sino que cambies la forma en que las experimentas. Cuando practicas la atención plena, empiezas a notar la riqueza y profundidad de incluso las actividades más mundanas. Puedes comenzar con algo tan simple como lavar los platos. En lugar de hacerlo de manera automática, sin prestar atención,
detente y siente el agua sobre tus manos, observa el brillo de los platos limpios, escucha el sonido del agua corriendo. Al estar completamente presente en esta tarea, se convierte en algo más que una simple actividad, se convierte en una experiencia completa en sí misma. Este enfoque puede aplicarse a cualquier aspecto de tu vida. Mientras caminas, siente el suelo bajo tus pies, observa los colores y las formas a tu alrededor. Cuando estés comiendo, saborea realmente cada bocado, en lugar de pensar en lo que harás después. Cuando estés conversando con alguien, escúchalo con total atención, sin estar planeando lo que vas a decir a continuación. La práctica de la atención plena te permite salir de la trampa de la mente, ya que te ancla en el presente. Cuanto más practicas estar consciente, más fácil se vuelve desconectarte del constante flujo de pensamientos. Descubrirás que en lugar de estar atrapado en el pasado o el futuro, puedes experimentar cada momento con una claridad y frescura que antes pasaban desapercibidas. Esta conciencia plena no solo mejora tu experiencia individual de la vida, sino también tus relaciones. Cuando realmente escuchas a las personas, cuando estás presente con ellas, no solo estás prestando atención a sus palabras, sino también a su energía, su ser completo. Esto crea una conexión más profunda y auténtica, ya que tu presencia consciente invita a los demás a hacer lo mismo. La vida diaria es la mejor oportunidad para practicar la conciencia plena. No necesitas retirarte a una montaña ni sentarte en meditación durante horas. Cada actividad, por pequeña que sea, puede convertirse en una oportunidad para estar presente. Cuanto más lo practiques, más te darás cuenta de que la verdadera plenitud de la vida no está en el pasado ni en el futuro, sino aquí mismo en este instante. La atención plena transforma la vida cotidiana en una experiencia sagrada, y en lugar de buscar la felicidad fuera de ti, te das cuenta de que está disponible en todo momento. Si simplemente estás dispuesto a detenerte y prestar atención. Capítulo 7. La aceptación radical. La aceptación es una palabra que a menudo malinterpretamos. Para muchos sugiere resignación, un acto pasivo de rendirse ante las circunstancias. Sin embargo, la verdadera aceptación es un acto profundamente poderoso y transformador. Aceptar el presente tal como es no significa que te resignes a una vida de mediocridad o sufrimiento, sino que dejas de resistirte a lo que ya es, lo cual abre la puerta a un cambio genuino. La resistencia al momento presente es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando nos encontramos en situaciones que no nos gustan o que no encajan con nuestras expectativas, nuestra reacción natural es resistirnos. Mentalmente decimos: esto no debería estar pasando. Esto no es justo o esto no es lo que quiero. Este rechazo al presente crea tensión, frustración y, a menudo, dolor emocional. Sin embargo, cuando dejamos de luchar contra la realidad, podemos empezar a encontrar la paz incluso en medio de las dificultades. La aceptación radical no significa que te gusten todas las situaciones o que renuncies a mejorar tu vida. En lugar de eso, se trata de dejar de luchar contra lo que ya es. La vida tiene su propio flujo y a menudo no sigue nuestros planes o expectativas. Cuando resistimos el momento presente, generamos sufrimiento innecesario. Pero cuando aceptamos la vida tal como es, sin juicio, encontramos un espacio interno de calma y claridad desde el cual podemos responder de manera más efectiva. Aceptar lo que es no implica que te vuelvas pasivo o que dejes de actuar para cambiar las circunstancias cuando sea necesario. De hecho, la paradoja de la aceptación es que al aceptar plenamente el presente, te colocas en una mejor posición para hacer cambios reales. La resistencia mental nos bloquea, nos estanca.
La aceptación, por otro lado, nos libera para actuar desde un lugar de paz y poder interno. Un ejemplo común es cuando enfrentas una situación desafiante como una enfermedad, una pérdida o una crisis personal. La resistencia te dice que esta situación no debería estar ocurriendo, lo que solo añade sufrimiento al dolor que ya estás experimentando. Pero cuando aceptas la situación tal como es, sin resistirte ni desear que fuera diferente, algo notable ocurre, el sufrimiento se disuelve y lo que queda es una claridad sobre cómo responder. La aceptación radical también se aplica a la relación que tenemos con nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores críticos. Nos resistimos a nuestras emociones, a nuestros errores e incluso a nuestro cuerpo. Pero al aceptar quiénes somos en este momento, sin juzgarnos ni desear ser diferentes, comenzamos a experimentar una profunda paz interior. Esta aceptación de uno mismo es el primer paso hacia cualquier cambio duradero. El cambio auténtico solo puede surgir desde la autoaceptación, no desde el rechazo o la autocrítica. La vida no siempre se desarrollará de acuerdo a nuestros deseos o expectativas. Pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ella. La aceptación radical es la clave para abrirnos a lo que la vida nos ofrece, sin importar si encaja o no con nuestras ideas preconcebidas. Es una práctica que requiere conciencia y valentía, pero a cambio ofrece la paz más profunda que puedas imaginar. Cuando aceptamos la vida tal como es, encontramos que en lugar de estar en constante lucha, podemos fluir con ella. Y cuando fluimos con la vida, nos damos cuenta de que la paz y la felicidad que siempre hemos buscado estaban justo delante de nosotros, esperando a que dejáramos de resistirnos. Capítulo 8. Más allá del ego, la conexión con el ser. El ego, esa construcción mental que define quién crees que eres, ha sido una parte central de la vida humana durante milenios. Como ya exploramos anteriormente, el ego es una identidad falsa, una máscara que hemos construido a partir de nuestras experiencias, pensamientos, creencias y deseos. Nos dice que somos diferentes de los demás, que estamos separados del resto de la vida, y nos lleva a vernos a nosotros mismos y a los demás a través de un lente distorsionado. El ego está profundamente preocupado por el yo, mis deseos, mis logros, mis fracasos, mis opiniones. Se nutre de la comparación, el juicio y la competencia. Nos impulsa a buscar la validación externa, a intentar demostrar que somos mejores, más inteligentes o más dignos que los demás. Sin embargo, cuando operamos desde el ego, nuestra experiencia de la vida se ve limitada y cargada de tensión. El ego nunca está satisfecho, siempre busca más porque su propia existencia está basada en la falta. Pero detrás de esta identidad falsa y superficial, hay algo mucho más profundo y verdadero, el ser. Este ser no tiene que ver con la mente ni con tus pensamientos o creencias. Es la esencia misma de tu existencia, la conciencia pura que subyace a todo lo que haces, piensas y sientes. El ser es eterno, inmutable y completo. No necesita validación externa ni está atado a los vaivenes de la vida cotidiana. Es el núcleo silencioso de tu ser, la conciencia que observa todo sin juicios ni expectativas. Conectar con el ser implica ir más allá de la identidad del ego y recordar quién eres en lo más profundo de tu ser. Esto no es algo que puedas lograr a través de la mente o del pensamiento. De hecho, el ser solo puede experimentarse cuando trasciendes la mente, cuando dejas de identificarte con los pensamientos y emociones fluctuantes que te mantienen atrapado en la ilusión del ego. ¿Cómo te conectas con el ser? El primer paso es la observación consciente. Al igual que con los pensamientos, el simple acto de observar al ego en acción te permite desidentificarte de él.
Cada vez que te descubras buscando validación, comparándote con los demás o reaccionando desde un lugar de miedo o inseguridad, haz una pausa y observa. No juzgues, simplemente observa cómo opera el ego. Este acto de observación crea una separación entre tú, el observador, y el ego, lo observado. Con el tiempo empezarás a darte cuenta de que tú no eres el ego. El ego es una máscara que has aprendido a llevar, pero no es tu verdadero ser. Al observar sin involucrarte, el ego empieza a perder su poder. Y lo que queda es la conciencia pura, el ser. El ser no es algo que necesites alcanzar o crear. Ya está aquí, dentro de ti, esperando a ser reconocido. Está presente en cada instante, en cada respiración, en cada momento de quietud. La conexión con el ser no requiere esfuerzo, solo requiere que dejes de identificarte con lo que no eres. Cuando te conectas con el ser, descubres una paz y una alegría que no dependen de las circunstancias externas. La vida sigue su curso con sus altibajos, pero tú permaneces centrado en la quietud de tu ser. El miedo, la ansiedad y el sufrimiento comienzan a desvanecerse porque ya no estás viviendo desde la perspectiva limitada del ego. Estás viviendo desde la plenitud y la libertad de tu verdadero ser. Vivir desde el ser no significa que te desconectes del mundo o que te vuelvas pasivo. Al contrario, cuando actúas desde el ser, tus acciones son más auténticas, más alineadas con la verdad de quién eres. Ya no estás motivado por el deseo de obtener reconocimiento o éxito, sino por el deseo de expresar la plenitud y la creatividad que ya habitan dentro de ti. La conexión con el ser es el mayor regalo que puedes darte. Es la realización de que siempre has sido completo, siempre has sido suficiente y que no necesitas nada más para sentirte pleno. Al vivir desde el ser, te alineas con la fuente misma de la vida y todo lo que haces fluye con facilidad y gracia. Capítulo 9. Relaciones conscientes. Nuestras relaciones son uno de los aspectos más importantes de la vida, pero también pueden ser una fuente significativa de sufrimiento. A menudo nuestras relaciones están llenas de expectativas, proyecciones y conflictos. Buscamos que los demás nos completen, nos hagan felices o nos validen. Sin embargo, cuando nuestras relaciones están guiadas por el ego, inevitablemente nos llevan a la decepción y al dolor. El ego busca en las relaciones lo que no puede encontrar en sí mismo. Busca la validación, el reconocimiento, la seguridad emocional. Cuando el ego entra en una relación, se establecen dinámicas de poder, control y dependencia. Cada persona proyecta en la otra sus propias necesidades y expectativas, lo que crea una relación basada en el intercambio de carencias en lugar de en la verdadera conexión. Las relaciones conscientes, en cambio, son aquellas que están basadas en la presencia y la autenticidad, no en las expectativas o las proyecciones del ego. En una relación consciente, ambas personas están presentes la una con la otra sin buscar que la otra las complete o las haga felices. En lugar de buscar lo que pueden obtener, están centradas en lo que pueden compartir, en cómo pueden apoyarse mutuamente para crecer. Una relación consciente comienza con la conciencia plena de uno mismo. No puedes tener una relación consciente con otra persona si no estás conectado con tu propio ser. Cuando no estás identificado con tu ego, no necesitas que la otra persona cumpla con tus expectativas para sentirte completo. Esto no significa que no tengas deseos o necesidades en una relación, sino que no estás apegado a que la otra persona los cumpla para sentirte pleno. El amor en una relación consciente no es posesivo ni dependiente. Es un amor que surge desde la libertad, desde el reconocimiento de la verdadera esencia del otro. Este tipo de amor no está basado en la necesidad, sino en la abundancia.
No busca obtener, sino dar. No busca cambiar a la otra persona, sino aceptarla tal como es. Una relación consciente también está basada en la comunicación auténtica. Cuando estás presente y conectado con tu ser, puedes comunicarte desde un lugar de verdad, sin manipulación ni juego de poder. Puedes expresar tus sentimientos y necesidades sin miedo porque no estás buscando la aprobación o el control del otro. La comunicación se vuelve una herramienta para el crecimiento mutuo, no un medio para satisfacer el ego. Es importante recordar que las relaciones conscientes no son perfectas ni están libres de desafíos. Pero cuando ambas personas están comprometidas con la presencia y la autenticidad, los conflictos se manejan de manera diferente. En lugar de reaccionar automáticamente desde el ego, hay espacio para la reflexión, la comprensión y la empatía. Las dificultades se ven como oportunidades para crecer juntos en lugar de como amenazas para la relación. Las relaciones conscientes no solo se limitan a las relaciones románticas. También incluyen amistades, relaciones familiares e incluso interacciones casuales. Cuando llevas la conciencia plena a todas tus relaciones, descubres que cada encuentro con otra persona es una oportunidad para estar presente, para ver al otro como un reflejo de ti mismo y para compartir desde un lugar de autenticidad. Las relaciones conscientes no solo te benefician a ti, sino también a las personas con las que te relacionas. Cuando vives desde el ser, invitas a los demás a hacer lo mismo. Tu presencia y autenticidad inspiran a los demás a ser más auténticos también. Al final, las relaciones conscientes son una expresión del amor verdadero, un amor que no está condicionado por el ego, sino que surge del ser. Capítulo 10. El despertar colectivo. Hasta ahora, hemos explorado el poder transformador de vivir en el presente, de desidentificarnos del ego y de conectarnos con nuestro verdadero ser. Todo esto ha sido un viaje personal e interno, un proceso de despertar individual. Sin embargo, el despertar no es solo un asunto personal, también tiene un impacto profundo en el colectivo humano. El despertar de un individuo puede influir en muchos otros, y cuando un número suficiente de personas despierta, puede producirse un cambio colectivo que transforme la humanidad. Durante mucho tiempo la humanidad ha estado atrapada en una especie de sueño colectivo, una identificación masiva con el ego, la mente y el tiempo. Esto ha resultado en un mundo lleno de conflictos, guerras, injusticias y sufrimiento. El ego, tanto a nivel individual como colectivo, ha impulsado una historia de separación, competencia y lucha por el poder. La humanidad ha estado tan ocupada tratando de obtener más, proteger lo que tiene y evitar el sufrimiento, que ha olvidado lo esencial, la unidad subyacente de toda vida. El despertar colectivo comienza cuando un número suficiente de individuos se da cuenta de esta verdad esencial: no estamos separados unos de otros ni de la vida misma. Todos somos manifestaciones de la misma conciencia, expresándose de diferentes maneras. Esta comprensión puede parecer abstracta o incluso utópica, pero en realidad es el estado natural de la existencia. La desconexión y la separación son ilusiones creadas por el ego. Cuando los individuos despiertan y comienzan a vivir desde su ser auténtico, esa energía de conciencia plena se extiende hacia el colectivo. Puede que no sea algo visible de inmediato, pero a nivel energético y espiritual, la transformación está ocurriendo. Las acciones de una persona despierta, sus pensamientos y su manera de interactuar con los demás tienen un impacto mucho mayor de lo que parece. Cada acto consciente, por pequeño que sea, contribuye al despertar colectivo. El despertar colectivo no es una revolución en el sentido tradicional. No se trata de derrocar sistemas o de cambiar el mundo desde el exterior.
Es una revolución silenciosa, una transformación interna que comienza dentro de cada individuo y se extiende hacia afuera, cambiando el mundo de manera natural. Cuando más personas comienzan a vivir desde la conciencia en lugar del ego, los viejos sistemas de poder y control que han dominado la humanidad comienzan a desmoronarse, porque ya no tienen la misma energía que los sostiene. Este despertar colectivo no significa que de repente viviremos en un mundo perfecto. Habrá desafíos y conflictos, porque el ego no desaparece de la noche a la mañana. Pero cuanto más despertemos, más empezaremos a ver esos desafíos desde una nueva perspectiva, no como problemas que deben ser resueltos con lucha y resistencia, sino como oportunidades para crecer, aprender y sanar juntos. El despertar colectivo también implica una mayor conexión con la Tierra y con todas las formas de vida. Durante siglos, el ego colectivo ha tratado a la naturaleza como algo separado, algo que debe ser conquistado o explotado. Pero cuando despiertas a la realidad del ser, te das cuenta de que no estás separado del mundo natural. Lo que le haces a la Tierra, te lo haces a ti mismo. Esta comprensión lleva a un cambio profundo en la manera en que interactuamos con el planeta y con todos los seres vivos. En lugar de explotar los recursos de la Tierra para satisfacer los deseos del ego, empezamos a actuar desde un lugar de respeto, equilibrio y sostenibilidad. El despertar colectivo trae consigo un sentido de responsabilidad, no desde la culpa o la obligación, sino desde la comprensión profunda de nuestra conexión con todo lo que existe. Este cambio en la conciencia puede llevar a nuevas formas de vivir en comunidad, de crear sistemas sociales y económicos que estén alineados con la vida misma, en lugar de en conflicto con ella. Este proceso de despertar no es algo que suceda de la noche a la mañana, ni es algo que dependa de la cantidad de personas que estén despiertas. Es un proceso gradual y continuo. Lo más importante es que comienza con el individuo. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir al despertar colectivo simplemente viviendo con más conciencia, más compasión y más presencia en nuestro día a día. Es fácil sentirse abrumado por los problemas del mundo y creer que uno solo no puede hacer una diferencia. Pero la realidad es que cada acto de conciencia, por pequeño que sea, tiene un impacto mucho mayor de lo que podemos ver o comprender. El simple hecho de estar presente, de ser amable, de escuchar sin juzgar, de actuar desde el ser en lugar del ego envía ondas de energía positiva hacia el mundo. El despertar colectivo es la evolución natural de la humanidad. A medida que más personas comiencen a recordar su verdadera naturaleza, el mundo comenzará a transformarse. No será un proceso libre de desafíos, pero será un proceso lleno de oportunidades para crear un mundo más justo, más compasivo y más en armonía con la vida. Capítulo 11. Vivir en paz con el ahora. Una vez que te has conectado con el ser y has comenzado a desidentificarte del ego, una de las mayores realizaciones es que la paz no es algo que necesites buscar fuera de ti. La paz siempre ha estado disponible en el ahora, en este preciso momento, pero a menudo ha sido eclipsada por los pensamientos, las emociones y las preocupaciones del ego. La paz verdadera no depende de que las circunstancias externas sean perfectas o de que todo en tu vida se resuelva según tus expectativas. En lugar de eso, la paz es tu estado natural cuando dejas de resistirte al presente, cuando aceptas plenamente lo que es, sin importar lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Vivir en paz con el ahora significa estar en armonía con la vida, tal como es en este momento. No significa que todo será siempre fácil o placentero. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y momentos de desafío. Pero cuando estás en paz con el ahora,
ya no te dejas arrastrar por las olas de las emociones y los pensamientos. Permaneces anclado en la quietud de tu ser, en la presencia que observa todo sin aferrarse ni rechazar nada. A menudo creemos que la paz llegará cuando resolvamos todos nuestros problemas, cuando alcancemos nuestras metas o cuando las cosas finalmente sean como queremos que sean. Pero este es un engaño del ego. La paz no es un destino al que llegas después de haber solucionado todo en tu vida. La paz está disponible en cada momento si simplemente te permites soltar la resistencia y estar presente con lo que es. Esto no significa que debas aceptar pasivamente todo lo que ocurre en tu vida. Puedes y debes tomar acciones para mejorar tus circunstancias cuando sea necesario. Pero la diferencia radica en la actitud interna con la que enfrentas la vida. Cuando vives en paz con el ahora, actúas desde un lugar de claridad y calma, en lugar de desde la agitación o la desesperación. La paz con el ahora también significa que aceptas las emociones que surgen sin resistirlas ni reprimirlas. A menudo, cuando sentimos emociones incómodas como el miedo, la tristeza o la ira, tendemos a huir de ellas o a tratar de cambiarlas. Pero al hacerlo solo perpetuamos el sufrimiento. Cuando te permites sentir plenamente lo que sea que esté presente en este momento, sin juicio ni resistencia, las emociones pierden su poder sobre ti. Fluyen a través de ti y eventualmente se disuelven en la presencia. Vivir en paz con el ahora es un arte. No siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias son desafiantes o cuando el ego se activa. Pero es una práctica que puedes cultivar. Cada vez que te encuentres resistiéndote a lo que es, puedes recordarte a ti mismo que la paz está disponible aquí, en este momento. No necesitas hacer nada más que estar presente y aceptar lo que es. La paz con el ahora es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. No importa lo que ocurra en tu vida, siempre puedes encontrar ese espacio de quietud interna. Esa paz que no depende de las circunstancias. Es tu verdadero hogar, el lugar al que siempre puedes regresar. Capítulo 12. La libertad que ya eres. En lo más profundo de tu ser, ya eres libre. La libertad no es algo que necesitas obtener, no es un destino al que llegas después de superar ciertos obstáculos o alcanzar ciertas metas. La libertad es tu estado natural, una parte intrínseca de lo que eres. Sin embargo, debido a las capas de condicionamientos, creencias limitantes y a la identificación con el ego, hemos olvidado esa verdad fundamental. Creemos que necesitamos algo más, que debemos buscar afuera lo que ya existe en nuestro interior. El ego y la mente te mantienen en la ilusión de que eres un prisionero de las circunstancias externas, de tus pensamientos y emociones, o de lo que los demás piensen de ti. Esta ilusión genera la búsqueda constante de algo que te libere, más dinero, una relación perfecta, el reconocimiento profesional, o incluso el reconocimiento espiritual. Pero la paradoja de la libertad es que cuanto más la buscas afuera, más te alejas de ella. La verdadera libertad no depende de nada externo, ya eres libre en este mismo momento. La mente siempre está creando historias sobre quién eres y quién deberías ser. Te dice que no eres suficiente tal como eres, que necesitas cambiar o mejorar antes de poder experimentar la verdadera paz y libertad. Pero esa es una ilusión. La libertad ya está aquí, porque no tiene que ver con lo que logres o con cómo cambien las circunstancias externas, sino con la manera en que te relacionas con el momento presente. La libertad surge cuando te das cuenta de que no estás atrapado en la narrativa de la mente ni en las emociones fluctuantes que experimentas. Eres la conciencia detrás de esos pensamientos y emociones. Esta simple comprensión cambia todo.
La libertad no es la ausencia de dificultades o desafíos, sino la capacidad de permanecer en paz y en armonía con la vida, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Una vez que reconoces la libertad que ya eres, comienzas a vivir de una manera completamente nueva. Ya no estás a merced de las expectativas de los demás ni de tus propios pensamientos limitantes. Ya no te sientes impulsado por el miedo o la necesidad de control. En lugar de eso, actúas desde un lugar de paz y confianza en la vida, sabiendo que no necesitas luchar ni esforzarte para ser libre. La libertad que ya eres no se trata de hacer lo que quieras cuando quieras. No se trata de evitar responsabilidades o compromisos. De hecho, cuanto más conectado estás con la libertad interna, más capaz eres de asumir responsabilidades desde un lugar de integridad y autenticidad. No te sientes atrapado por las demandas del mundo externo porque ya no te identificas con las expectativas que te imponen. Actúas desde la verdadera libertad, no desde la obligación o la presión social. Para vivir en esta libertad, el primer paso es soltar la idea de que necesitas algo más para ser feliz o estar completo. No necesitas cambiar quién eres ni mejorar para alcanzar la libertad. Todo lo que necesitas está aquí, en este momento, si simplemente te permites verlo. La mente puede resistirse a esta idea, porque está acostumbrada a buscar fuera de ti lo que cree que te falta. Pero cuando dejas de buscar y te permites estar plenamente presente, la libertad se revela por sí misma. La libertad que ya eres no está limitada por las circunstancias externas. Incluso en medio de los desafíos más grandes, puedes experimentar la paz interna que viene de saber que tu verdadera esencia no puede ser tocada por lo que sucede en el mundo. Esto no significa que no experimentarás dolor o dificultades, sino que no te identificarás con ellos. La vida sigue su curso, pero tú permaneces centrado en tu ser, en la conciencia que observa todo sin verse arrastrada por el caos externo. La libertad es tu derecho de nacimiento. No es algo que necesites ganar o merecer. Ya eres libre porque ya eres el ser. La conciencia pura que trasciende el tiempo, el espacio y las limitaciones de la mente. Cuando reconoces esto, dejas de buscar y comienzas a vivir desde un lugar de profunda paz y confianza en la vida. Capítulo 13. El presente como tu verdadero hogar. A lo largo de este viaje, hemos explorado muchos conceptos y prácticas que te ayudan a reconectar con el poder del presente, a liberarte de la identificación con el ego y a vivir desde la paz y la conciencia plena. Hemos hablado sobre la importancia de estar presente, de desidentificarse de la mente y de las emociones, de conectarse con el ser y de cómo esto puede transformar no solo tu vida personal, sino también el colectivo humano. Sin embargo, más allá de todos los conceptos, más allá de las palabras y las ideas, la verdad más profunda que quiero transmitirte es esta: el presente es tu verdadero hogar. No hay nada más que necesites buscar. No hay un destino final al que debas llegar para experimentar la paz, la libertad o la felicidad. Todo lo que siempre has buscado está aquí, en este mismo momento. El presente es el único lugar donde la vida ocurre. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son creaciones de la mente. Son útiles para ciertos propósitos prácticos, pero no son reales en el sentido más profundo. Solo el ahora es real. Y cuando aprendes a estar presente, cuando dejas de resistirte a lo que es, descubres una paz que va más allá de las circunstancias. Una paz que siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas. Este no es el final de tu viaje. De hecho, el despertar al poder del presente es solo el comienzo. El proceso de despertar es continuo. Habrá momentos en los que te sientas desconectado del presente.
en los que te dejes llevar por la mente o el ego. Esto es parte del proceso. No necesitas juzgarte ni castigarte cuando esto suceda. Simplemente observa y luego vuelve al presente una y otra vez. Cada momento es una nueva oportunidad para regresar a tu verdadero hogar. A la hora. No importa cuántas veces te distraigas o te pierdas en los pensamientos, siempre puedes volver. El presente siempre está aquí, disponible para ti. Y cuanto más practiques estar presente, más natural se volverá este estado de ser. La vida es un flujo constante de momentos presentes. Cada momento es una oportunidad para estar plenamente vivo, para experimentar la profundidad y la belleza de la existencia. Al vivir desde el presente, te alineas con la vida misma. Ya no estás luchando contra la corriente, sino que fluyes con ella, confiando en que todo lo que necesitas está aquí, en este mismo instante. El presente es tu verdadero hogar. Es donde siempre has pertenecido y es donde siempre estarás. No necesitas buscar fuera de ti mismo para encontrar la paz o la libertad. Todo lo que has estado buscando está dentro de ti, esperando a ser reconocido. Este es el regalo más grande del presente, te recuerda que ya eres completo, que ya eres libre y que no necesitas nada más para ser feliz. Todo lo que siempre has querido está aquí, en este momento, si simplemente te permites verlo. Gracias por acompañarme en este viaje. El despertar al poder del presente no es un destino, sino un camino. Y cada paso que das en este camino te acerca más a tu verdadero ser, a la paz, la libertad y la dicha que siempre han estado dentro de ti. Capítulo 14. La paz como tu estado natural. La paz no es algo que deba buscarse o alcanzarse mediante esfuerzos externos. Al contrario, la paz es tu estado natural. Es la condición original de tu ser, antes de que la mente y el ego intervinieran con sus historias, preocupaciones y deseos. La verdadera paz no es temporal ni depende de las circunstancias externas, es una cualidad intrínseca de tu conciencia. ¿Por qué entonces tantas personas viven en un estado constante de agitación, ansiedad o conflicto? La respuesta está en la identificación con el ego y la mente. La mente está diseñada para pensar, para proyectar hacia el futuro o recordar el pasado, pero rara vez está en el presente. Cuando te identificas completamente con la mente, comienzas a creer que tus pensamientos y emociones son la realidad. Y cuando los pensamientos son de preocupación, miedo o ansiedad, esa se convierte en tu experiencia. Pero la paz está siempre disponible para ti, porque no es una creación de la mente. La paz surge cuando te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones. Tú eres la conciencia que observa esos pensamientos y emociones. Esa conciencia, que es tu verdadero ser, siempre está en un estado de calma y quietud. Una práctica simple para reconectar con la paz es la observación consciente. Cada vez que te sientas agitado, ansioso o perturbado, detente y observa tus pensamientos. No te involucres con ellos. Simplemente obsérvalos como lo harías con las nubes que pasan por el cielo. Al observar sin apego, empiezas a notar que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. La paz también surge cuando aceptas completamente el momento presente, sin resistencias. El sufrimiento y la ansiedad provienen de la resistencia a lo que es. Queremos que las cosas sean diferentes de lo que son, y esa resistencia crea tensión interna. Sin embargo, cuando te permites aceptar plenamente el momento tal como es, sin juzgarlo ni desear que sea diferente, experimentas una liberación. Esa liberación es la paz.
Esta aceptación no significa que te resignes a las circunstancias o que dejes de actuar para mejorar tu vida. Más bien, significa que te alineas con lo que es en este momento, sin luchar contra la realidad. Desde ese lugar de aceptación, cualquier acción que tomes estará más en armonía con la vida, más fluida y efectiva. La paz también está relacionada con la quietud interna. En el mundo moderno vivimos en una constante sobreestimulación, rodeados de ruido externo y de la agitación interna de nuestros propios pensamientos. Pero en medio de todo ese ruido, hay un espacio de quietud dentro de ti que siempre está disponible. Esta quietud es el núcleo de tu ser. Puedes acceder a ella en cualquier momento simplemente prestando atención al momento presente. La meditación es una práctica excelente para conectar con esa quietud, pero no es la única manera. Puedes encontrar momentos de paz en tu vida cotidiana, incluso en las tareas más simples. Al caminar, trabajar, cocinar o incluso al tener una conversación. Puedes hacer una pausa y llevar tu atención al presente. Cuando estás completamente presente, la mente se calma y la paz natural del ser emerge. Vivir en paz no significa que nunca experimentes emociones difíciles o que nunca enfrentes desafíos. La vida continuará presentando sus altos y bajos. Sin embargo, cuando estás conectado con tu paz interna, esas dificultades ya no te arrastran. Permaneces centrado en la calma de tu ser, observando las emociones o los eventos desde un lugar de presencia. Este estado de paz interna no es algo que alcances o logres. Es algo que ya eres. No necesitas hacer nada para ser merecedor de la paz. Simplemente necesitas recordar que ya está dentro de ti, esperando a ser redescubierta. La paz es el reflejo de tu ser más profundo, y cuanto más te conectas con esa verdad, más te das cuenta de que la vida no es una lucha constante, sino un flujo natural. Al vivir desde ese lugar de paz, no solo transformas tu experiencia personal, sino que también irradias esa paz hacia el mundo que te rodea. Capítulo 15. El regalo del presente. El mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el poder de vivir en el presente. A lo largo de este libro hemos explorado muchas ideas y prácticas que te guían hacia una vida más plena, más consciente, más alineada con tu verdadero ser. Pero en última instancia, todo se reduce a esto: el presente es donde está la vida, y el presente es el lugar donde siempre encontrarás la paz, la libertad y la alegría que has estado buscando. El presente no es solo un concepto abstracto o una idea filosófica. Es una realidad que puedes experimentar en cada momento. Cada vez que llevas tu atención a la hora, cada vez que te permites estar plenamente presente con lo que es, estás recibiendo el mayor regalo que la vida tiene para ofrecerte. El ego y la mente siempre te empujarán a buscar fuera de ti, a proyectar hacia el futuro o a revivir el pasado. Pero el presente te ofrece algo mucho más profundo, te ofrece la verdad de quién eres. En el ahora, no hay ego, no hay historias, no hay limitaciones. Solo hay el ser, la conciencia pura que observa todo sin juicio ni resistencia. Cuando aprendes a vivir en el presente, descubres que no necesitas nada más para ser feliz. La felicidad no es algo que debas buscar en el futuro ni algo que debas obtener a través de logros externos. La felicidad surge cuando estás plenamente presente con la vida, tal como es. En el presente no hay carencia, no hay miedo, no hay deseo de que las cosas sean diferentes. Solo hay plenitud. Vivir en el presente no significa que ignores el futuro o que no aprendas del pasado. Significa que ya no te identificas con esas proyecciones mentales. El futuro y el pasado son útiles en ciertos contextos, pero no son reales en el sentido más profundo. Solo el presente es real,
y cuando te anclas en el ahora, la vida adquiere una claridad y una belleza que antes pasaban desapercibidas. El regalo del presente es que te permite ver la vida tal como es, sin las distorsiones del ego de la mente. Ves a las personas, los eventos y las experiencias desde una perspectiva de aceptación y apertura. Y lo más importante, te ves a ti mismo con una claridad nueva. Ya no te defines por tus pensamientos, tus emociones o tus circunstancias. Te das cuenta de que eres algo mucho más vasto, más profundo, eres el ser que observa todo eso. Este es el mayor regalo que puedes recibir, el reconocimiento de tu verdadera esencia. Cuando vives en el presente, te das cuenta de que ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres libre. No hay nada que falte, nada que debas obtener para ser feliz. Todo lo que siempre has querido ya está aquí, dentro de ti, esperando a ser reconocido. El presente es un regalo que la vida te ofrece en cada momento. No necesitas esperar para recibirlo, no necesitas hacer nada especial para merecerlo. Solo necesitas abrirte a la verdad de este momento tal como es. Este es el regalo del presente, te conecta con tu verdadero ser, te libera del sufrimiento y te permite vivir con una paz y una alegría que no dependen de las circunstancias externas. Es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a los demás. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda siempre que el poder del presente está disponible para ti en cada momento. No importa lo que suceda en tu vida, siempre puedes regresar a ti mismo. Siempre puedes regresar a la hora, y siempre puedes encontrar la paz que ya eres.